Carlos, vénganse. Vete, Alejandro. Bueno, muy buenos días. Como habíamos comprometido, hoy vamos a tratar el tema del presupuesto y están con nosotros el doctor Carlos Hurtado López, que es el subsecretario de Egresos. Está también el doctor Alejandro Werner Winfeld, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, y el licenciado Julio César Aguilar, titular de la Unidad de Política de Ingresos, y va a comenzar la exposición en relación al presupuesto el doctor Carlos Hurtado. Carlos, por favor. Alejandro, si quieres ponerte de este lado para que... Muchas gracias, Rubén. Buenos días. Sí. Buenos días a todos. Me voy a permitir hacer una presentación oral sobre los principales puntos del paquete económico, el presupuesto de egresos de la Federación, así como la perspectiva de los ingresos presupuestarios para el 2006, y hacer algunos muy breves comentarios, esto lo haré en primera instancia, sobre el marco macroeconómico que se espera para el año 2006 y que está plasmado en el documento de criterios de política económica para la elaboración del presupuesto de egresos y la ley de ingresos del 2006, que todos estos documentos, los documentos correspondientes, fueron entregados al Congreso desde el lunes en la noche y ya están en poder de los diputados. Así también comentarles que algo que seguramente ustedes saben, pero no quiero dejar de hacerlo, que en la página de la Secretaría de Hacienda están ya todos estos documentos, y junto con algunos otros boletines de prensa, entiendo que se ha subido también a esa página, de manera que toda la documentación con todo detalle está disponible para ustedes. Bueno, en primer lugar, respecto al marco macroeconómico, para la elaboración de estos documentos que se refieren al programa de 2006, se utilizaron cifras como las siguientes: un crecimiento económico del producto de 3.6% y una inflación de 3%. También se propone al Congreso un superávit fiscal en vez de un déficit, que alcanzaría, según los proyectos, casi 18,000 millones de pesos, 17.6 mil millones de pesos, y que equivale a 0.2 de punto porcentual del Producto Interno Bruto de ese año, a 0.2% del PIB. Esto es con el fin, en primer lugar, de contribuir a la estabilidad en el mediano y largo plazos de la economía mexicana, reducir la presión del sector público que el sector público impone sobre los mercados crediticios, consolidar la credibilidad de la política fiscal y aprovechar los elevados precios del petróleo que se viven actualmente para generar ahorro público. Respecto a los ingresos presupuestarios, se estima que durante el ejercicio fiscal 2006, los ingresos consolidados del sector público, sin incluir aquellos derivados de los financiamientos, se ubicarán en 1.878.000 millones de pesos, 1.879 billones de pesos, cifra que equivale al 21.3% del Producto Interno Bruto de ese año. Este porcentaje, el 21.3%, resulta, según las estimaciones, menor en 1.7 puntos porcentuales al que se espera para el cierre de este año. Y la explicación, a grosso modo, es la siguiente: se espera una importante disminución de recursos procedentes de la actividad petrolera, y esto es como resultado de un menor precio estimado de los hidrocarburos para el año que entra respecto al de este año. Aquí me gustaría comentar que se espera un cierre ya en promedio de del precio del barril de la mezcla mexicana del petróleo, de prácticamente $40 el barril para el año 2005, y se está calculando el presupuesto de ingresos y por supuesto el gasto correspondiente para el año que entra en $31.5. Y la razón del $31.5 de precio, repito, estimado del barril del petróleo para el año que entra, es que eso es lo que da la fórmula que está en el dictamen que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, el dictamen, no la ley no se ha aprobado, el dictamen que ya se aprobó de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, como es una ley que ya está en camino, digamos, o por lo menos está medio camino, ¿verdad?, de ser procesada en el Congreso, entonces se decidió utilizar la fórmula que está en esa
en esa iniciativa de ley, que ya fue dictaminada, repito, para calcular el precio del petróleo para el año que viene. En cuanto a los ingresos tributarios no petroleros, también se prevé una disminución. Esto es consecuencia de algunos cambios que se han aprobado ya anteriormente por el Congreso respecto de las leyes fiscales y por el impacto también de la reducción de los aranceles que el país ha acordado con nuestros socios comerciales. Por otro lado, se estima que en 2006 también los ingresos no tributarios y no petroleros también serán menores debido a la obtención de menores ingresos no recurrentes por conceptos como de desincorporaciones que se han tenido en cantidades mayores en los años pasados. Finalmente, en cuanto a los ingresos de organismos y empresas sujetos a control presupuestario, pero que son distintos de Pemex, se esperan ingresos ligeramente menores a los del 2005, y esto es principalmente por menores ingresos proyectados para las empresas eléctricas. Aquí el licenciado Julio César Aguilar, que está con nosotros, quizá en la sección de preguntas pueda entrar en detalle ya, digamos, de lo que se espera de las leyes fiscales, de lo que se propuso, de leyes fiscales, y también de la ley de ingresos para el año que viene. Bueno, ya en cuanto a lo que es el gasto público, es decir, la materia estrictamente presupuestaria, se buscan algunos objetivos con esta política de gasto. Primero, que sea un gasto austero, y ello con el objeto de mantener la disciplina fiscal que se ha seguido a lo largo de esta administración. Segundo, dar prioridad al gasto en desarrollo social. Tercero, impulsar el crecimiento económico, alentando mayores inversiones y oportunidades de empleo. Cuarto, procurar una adecuada asignación del gasto en desarrollo rural. Quinto, consolidar el federalismo fiscal. Sexto, continuar moderando el crecimiento del gasto en servicios personales, como se ha hecho ya en años recientes, e incrementar finalmente los recursos destinados a la seguridad pública y a la procuración de justicia. En cuanto a algunos detalles del gasto, me voy a ir más o menos rápido con esto. Cabe señalar que la previsión de gasto neto total, es decir, el gasto total que está en el presupuesto que se propone para el año 2006, alcanza 1.881 billones de pesos, es decir, 1.881.000 millones de pesos. Esta cifra es similar en términos reales a lo que se aprobó para 2005, es decir, para el 2005 se aprobó una cifra de gasto total y que se parece en términos reales a lo que se está proponiendo, repito, como gasto total para el año 2006. También es cierto, y esto va, digamos, en el momento de analizar todas estas cifras para el año 2006 respecto al 2005, ustedes van a notar que se va a hacer siempre comparaciones respecto al cierre que se espera para el 2005, respecto a lo que aprobó la Cámara para el 2005, y nosotros vamos a hacer muchas comparaciones respecto de lo que el presidente propuso para el 2005, en su momento, es decir, hace un año, ¿no? Entonces, en términos del gasto, digamos, dividiendo este gasto total en los conceptos de no programable, que ahorita me voy a referir a él, y programable, este segundo, que es el programable del gasto total, ocupa el 70%, es decir, de ese gasto de 1.881.000, el 70%, que es 1.319.000 millones de pesos, lo ocupa el gasto programable. Y hago referencia al gasto programable porque este es el gasto que se asigna o se reparte, digamos, entre las diferentes partes del sector público, como vamos a hacer referencia a ellas en un momento. Este gasto programable es menor, digamos, en casi 9% a lo que se espera que sea el cierre de gasto para el año 2005, ¿verdad? Sin embargo, es ligeramente mayor, es 3% mayor o 3.1% mayor a lo que se había propuesto exactamente hace un año en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2005. Hay una divergencia entre estos números y, digamos, yo les sugiero ser muy cuidadosos al analizarlos, ¿no? El gasto no programable es el gasto, por otro lado, es el gasto que se refiere, uno, al costo financiero de la deuda, a las participaciones federales, digamos que por ley de coordinación fiscal la Federación
asigna a los estados y municipios, al Fondo General de Participaciones, ¿verdad? Y a el pago de adeudos fiscales de ejercicios anteriores. Estas son las tres componentes del gasto no programable. Ese gasto no programable resultará ser mayor, según la propuesta que se entregó, a lo que se habrá erogado en el año 2005, en 4%, esa es la estimación que se tiene. El gasto no programable será 4% mayor al 2005, y esto se debe principalmente a la expectativa de mayores tasas de interés reales el próximo año, en promedio, que este año, lo cual eleva el costo financiero de la deuda interna del gobierno federal. Digamos, es el principal componente. En cuanto a el gasto programable, volviendo a lo que es este gasto programable, será menor respecto al cierre del 2005, repito, en un 9%, debido, bueno, pues a algo que ya se mencionó, porque los ingresos públicos también serán menores el próximo año, de acuerdo a los proyectos que se presentaron, y debido a que el gasto, digamos, o los recursos que quedan disponibles para el gasto, bueno, pues habrá que dedicar más de ellos para tener un mayor gasto no programable, y también habrá que dedicar más de esos recursos para lograr un superávit fiscal en vez de un déficit, que es como el que se espera para este año. En cuanto a algunos ya detalles de lo que es el gasto, digamos, otro concepto que se maneja de gasto es el gasto distinto de intereses, ¿no? Distinto de intereses, lo que se le denomina normalmente el gasto primario. Ahí hay que señalar que en el proyecto para el 2006 solamente digamos, este monto alcanza 1.617.000 millones de pesos, 618.000 para redondear, 1.618 billones de pesos. Este es, digamos, el gasto total, pero distinto de intereses. De este gasto, algo que a veces se analiza poco, es que solamente una cuarta parte es el que gasta la Administración Pública Central, es decir, lo que normalmente le llamamos el gobierno federal. Un poco más de un tercio lo gastan los organismos y empresas controlados presupuestalmente. Esto es Pemex, la CFE, Luz y Fuerza del Centro, el IMSS y el ISSSTE. Digamos, esos consumen de este gasto primario de 1.6 billones de pesos, poco más de un tercio. Pero también un poco más de un tercio de este gasto primario se va asignado a entidades federativas y municipios, el 36% de este gasto. Y finalmente, bueno, pues el 3% de ese gasto lo ocupan los poderes legislativo, judicial, el IFE y la Comisión de Derechos Humanos, que son ramos autónomos de gasto, ¿no? Y refiriéndonos a estos ramos autónomos, en el proyecto de presupuesto que envía el gobierno federal a la Cámara de Diputados, hay que señalar que en el caso de los poderes y los órganos autónomos, repito, Derechos Humanos e IFE, Poder Legislativo y Judicial, en esos casos el gobierno federal no hace esos proyectos de presupuesto, sino simplemente adjunta a los documentos los proyectos de presupuesto que envían el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el IFE y la Comisión de Derechos Humanos. El gasto propuesto para el año que viene para poderes y órganos autónomos, para estos cuatro que acabo de mencionar, asciende a 50.000 millones de pesos, un monto superior en 42% real al cierre esperado para el 2005 y en 40% real al monto aprobado para el presente año. La mayor parte de este incremento, que es un incremento muy fuerte, se debe al gasto adicional requerido por el IFE para la realización del proceso electoral federal del año 2006. En el caso del Poder Judicial, los recursos solicitados, según el proyecto que ellos enviaron, contribuirán a abatir el rezago en la atención de asuntos, la instalación de 56 nuevos órganos jurisdiccionales y a concluir e iniciar la construcción de varios edificios de la Junta Federal. En cuanto a la Administración Pública Central, la propuesta de gasto para las dependencias, es decir, las dependencias son las secretarías de Estado prácticamente, lo que se denomina también ramos administrativos, es mayor en 4.5% real al monto que se propuso para el 2005, es decir, para la Administración Central se propone un gasto 4.5% real mayor al que se propuso hace un año. Conforme a esta propuesta, las Secretarías de Salud y Economía tendrán un mayor presupuesto respecto al cierre para 2005 en 20
7.1 y 7.7% respectivamente. Es decir, sobresale por el crecimiento respecto al proyecto de este año las Secretarías de Salud y Economía. Ello permitirá atender el crecimiento del Seguro Popular en el primer caso y canalizar más recursos para apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en el segundo. En el caso de Sedesol, la propuesta es que su gasto se incremente en 16% en términos reales respecto al cierre de 2005, con lo cual aumentarían los recursos en materia de superación de la pobreza y apoyos a vivienda. Y en el caso de Seguridad Pública, es decir, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública tal cual, ellas contarían, de acuerdo a esta propuesta, con un mayor gasto respecto al cierre esperado para el 2005 en 14% en el caso de la Procuraduría de la PGR y en 21% en términos reales en el caso de Seguridad Pública, 2006 respecto a 2005, lo cual obviamente les permitiría dar mejor cumplimiento a las funciones que tienen asignadas en materia de seguridad, prevención y procuración de justicia. En cuanto a los organismos y empresas controlados presupuestalmente, el gasto programable de estas entidades es mayor sería mayor en el 2006 en 1.3% en términos reales respecto a lo que se propuso hace un año para estos organismos y empresas. El presupuesto de Pemex, cabe señalar, que se tiene para el 2006, se complementará con los recursos que le serán entregados de acuerdo al decreto de presupuesto vigente del 2005 y que no serán gastados en el año 2005, sino que la empresa Pemex podrá hacer uso de ellos principalmente para gasto de inversión durante el año 2006. En el caso del IMSS se propone un gasto para el año que viene que es igual en términos reales al estimado para el año 2005. Es decir, en el caso del IMSS se propone un gasto igual para el 2006 que aquel que se estima que tenga en el año 2005, ¿no? Cabe señalar que hablando ya de los últimos años, de lo que ha transcurrido de esta administración, si se aprobara la propuesta del Ejecutivo para el 2006 como se mandó, el incremento del gasto total entre 2006 y 2005 sería equivalente a 141,000 millones de pesos. Es decir, el gasto del 2006 sería mayor en cifras comparables, es decir, en términos reales, en 141,000 millones de pesos al gasto del 2005. De ese monto adicional de gasto que se tendrá en 2006 respecto al 2005, se distribuye de la siguiente forma. El 68.8% de esta cifra, de 141,000, se iría a programas prioritarios de educación, o se habría ido, digamos, si así se aprobara el proyecto, a gastos prioritarios de educación, salud, superación de la pobreza, desarrollo agropecuario y pesquero. Eso sería el 70%, 68.8%. Otros 18% serían recursos adicionales transferidos a entidades federativas y municipios, mientras que el 57% de esto se habrá destinado a cumplir compromisos derivados de pago de pensiones y amortización de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, que se refiere uno a ellos comúnmente como PIDIREGAS. Entonces, repito, ¿no? De lo que ha aumentado el gasto en el sexenio, 69% se va a programas prioritarios de superación de la pobreza, salud, educación y otros gastos sociales, el 18% a entidades federativas y el 57% a pensiones y pagos de amortizaciones de PIDIREGAS. Estas tres cifras suman más del 100%, ¿no? Sumarán algo así como 150, 130%, una cosa así. Entonces, el resto del gasto público se habrá reducido en 30%, o sea, el resto del gasto público se habrá reducido en alrededor de 40,000 millones de pesos, ¿verdad? En otras palabras, en la administración, si es aprobado el gasto digamos que se propone en el proyecto para el 2006, el privilegio que se le ha dado a los gastos de tipo social, incluidos ahí los del sector rural, ¿no?, al pago de pensiones, a la amortización de compromisos de PIDIREGAS y a lo que se ha transferido adicionalmente a los estados, eso se habrá visto compensado con una reducción en el resto de todo el gasto público, ¿no? Esa es la transformación que ha habido, digamos, en la composición del gasto en lo que va de la administración, ¿no? En cuanto a superación de la pobreza, el presupuesto destinado a estos programas asciende a
527 millones de pesos. De aprobarse, este gasto registraría un crecimiento en términos reales de 7.2% respecto al cierre estimado del 2005, y el gasto de aprobarse en superación de la pobreza sería 53% mayor en términos reales respecto al año 2000. Esto también obviamente pues indica cuáles han sido las prioridades de la administración. Para el programa de oportunidades, la asignación presupuestaria que se propone para el año que entra es de 35,000 millones de pesos, casi 9% real mayor al autorizado para el 2005. Para el Seguro Popular se propone asignar 17,137 millones de pesos y atender a 5 millones de familias. Para los programas de comunidades indígenas, que es otra de las prioridades importantes, ya alcanzaría, si se aprueba este proyecto de presupuesto, una asignación de 27,188 millones de pesos, que es un incremento importante también de 22% respecto a lo que se propuso para el 2005. Ya desde hace varios años, la Cámara de Diputados, y en congruencia con la Ley de Desarrollo Rural que se aprobó hace algunos años, se presenta un programa especial concurrente de desarrollo rural que suma recursos de diferentes fuentes, de diferentes secretarías, pero que van a ese fin de desarrollo rural que está definido en la ley que señalamos. Para este programa especial concurrente se proponen para el año 2006 un monto de 137.6 miles de millones de pesos, que representa un crecimiento de 6% respecto a lo que propuso el Ejecutivo Federal hace un año, y representaría un crecimiento o una cifra mayor en 36.8% respecto a los recursos que se asignaban para desarrollo rural, usando la misma metodología desde luego, en el año 2000. En cuanto a las entidades federativas, el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2006 considera un gasto federalizado, es decir, transferido a las entidades federativas, de 600,000 millones de pesos. Este monto, cabe señalar, se complementará con recursos que se transfieran a las entidades federativas durante el ejercicio mediante los convenios que las diferentes secretarías de Estado firman ya durante el ejercicio con los estados de la República. En términos reales, el gasto federalizado previsto para el 2006 sería mayor en 3.3% a la propuesta que el Ejecutivo hizo para el año del 2005. Cabe quizás señalar un dato que ya creo que lo escuché por aquí el día de ayer, pero no me acuerdo, que de aprobarse el gasto federalizado para el 2006 sería o equivaldría a 1.42 veces el gasto de la Administración Pública Central. Es decir, por cada peso que gasta o que gastaría, si todo esto es aprobado en los términos que se presentaron, por cada peso que gastaría la Administración Pública Central en el 2006, las entidades federativas gastarían 1.42 pesos. Esto en el año 2000, esta razón era equivalente a 1.28, y esto ilustra, pues cómo mayor y mayor parte del gasto público está siendo ejercido por las entidades federativas. Respecto de seguridad pública, quizá nada más valdría la pena señalar que el proyecto de presupuesto plantea una asignación de 24.3 miles de millones de pesos para las funciones de orden, seguridad y justicia, monto que sería mayor, si se aprueba, en 6.1% en términos reales a lo que se estima será ejercido en el año 2005. El gasto de la Secretaría de Seguridad Pública, creo que ya lo había señalado, se incrementaría 21% en términos reales, mientras que el de la PGR lo haría en 14%. El gasto para todo el sector público consolidado, el gasto corriente en el año 2006 se reduciría en 4.7% respecto al cierre de este año. En la inversión física sería menor, de acuerdo en este proyecto, respecto al año 2005, pero mayor en 12% respecto al proyecto que presentó el Ejecutivo hace un año al Congreso de la Unión. En cuanto a una parte importante de este gasto corriente, que es el de servicios personales, el presupuesto para servicios personales incluido en el proyecto de presupuesto para el 2006 es de 591.9 miles de millones de pesos, mayor en 2.5% en términos reales al monto aprobado para el año 2005.
Esta evolución, este crecimiento del gasto en servicios personales se explica principalmente por el incremento para este rubro del gasto que solicitan los poderes legislativo y judicial y los órganos autónomos, y para también el crecimiento que tienen las entidades de control presupuestario directo. Por su parte, el gasto en servicios personales para 2006 correspondiente a la Administración Pública Central es prácticamente igual al aprobado para el presente año. Es decir, el gobierno central en servicios personales gastaría en el 2006 lo mismo que este año. Y me gustaría también señalar un poco algo de la estructura que tiene el gasto en servicios personales del sector público. La mayor parte del gasto en servicios personales del sector público tiene una orientación claramente social. A nivel sectorial, el 52% de las plazas pertenecen a educación. O sea, el 52% de las plazas del sector público se van a educación. El 22% se va a salud y seguridad social, es decir, Secretarías de Salud, ISSSTE, IMSS, en fin, y otros organismos de esto, de salud y seguridad social. El 10,5% a seguridad pública y nacional y el 10% a energía e infraestructura. Solamente el 5,4% se va a otros sectores. Es decir, la gran mayoría de las plazas en el sector público están concentradas en educación, salud, seguridad y energía. Me parece, licenciado, que ya con esto terminaría. Simplemente una nota más. Ya sé que me extendí de más, pero bueno, yo no estoy acostumbrado a estas cosas. El gasto público se presenta en una clasificación funcional, digamos, esta es jerga común en los medios especializados, y más allá de decir cuánto se gasta cada secretaría, o si se lo gastan en servicios personales, en inversión y eso, también se dice para qué se gasta, que es lo que se le denomina la clasificación funcional, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clasificación funcional que se usa en México, que es congruente con las que se usan en todo el mundo, el 62,6% del gasto propuesto para el año que viene se gastaría en funciones de desarrollo social. Estas incluyen las de educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda, agua potable, alcantarillado, asistencia social, digamos, ¿no? El 26,8% en desarrollo económico, es decir, comunicaciones y transportes, desarrollo agropecuario, temas laborales, etcétera, y el 6,8% en las funciones de gobierno, es decir, las de Hacienda, las de Presidencia, de Relaciones Exteriores, etcétera. Solamente el 6,8% del gasto se asigna a estas funciones. Y yo con esto terminaría esta presentación general del paquete para el año que viene. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle algunas cuestiones. Si este paquete presupuestal presentado ante el Congreso garantiza una entrega al siguiente sexenio sin crisis económica, si se tiene contemplado también revivir discusiones como es la del IVA en alimentos y medicinas, y también en qué rubros hubo recortes, porque nos ha hablado de algunos incrementos, pero si hubo recortes con respecto diferentes a lo que se presentó el año pasado. Gracias. Comienzo yo con la última. Mire, está muy claro, o sea, el proyecto del Ejecutivo para el 2006 es un proyecto, digamos, similar al que se presentó para el 2005, al proyecto. Entonces, desde ese punto de vista, pues es muy parecido y no hay, como usted lo señala, reducciones o recortes. Sin embargo, ustedes recordarán que el presupuesto que se propuso para el 2005 sufrió grandes cambios en la Cámara de Diputados, ya para su aprobación. Entonces, ahí los principales rubros, digamos, en donde se incrementó mucho el presupuesto fueron en comunicaciones y transportes, prácticamente carreteras, agua, infraestructura hidroagrícola y saneamiento, digamos, ese fue el otro, y educación digamos, etiquetado a subsidios a algunas universidades, digamos, son los principales rubros en donde se incrementó. Entonces, visto desde ese punto de vista,
es válido decir que este presupuesto tiene menos recursos principalmente en esas áreas, ¿no? Ese es el punto. Ahí es donde estaría, digamos, la reducción respecto de este proyecto respecto a lo que finalmente aprobó la Cámara. Yo le pediría al doctor Werner hacer algún comentario respecto a la transición para el año que viene, digamos, de cómo blinda este paquete para el año que viene las cosas, y al licenciado Aguilar lo referente al IVA. Gracias. Con respecto, digamos, al tema de la transición política, básicamente durante toda la administración se ha venido trabajando en consolidar los fundamentos macroeconómicos y financieros de la economía nacional. Entonces, lo que estamos viendo al término de 2005 es una situación financiera de muy baja vulnerabilidad, en la cual el proceso político obviamente no va a contaminar el devenir de la economía. ¿Y cuáles son los principales indicadores que nos dan confianza en ver que la economía y las principales variables financieras van a estar aisladas del ciclo político? Pues básicamente tenemos un nivel de reservas internacionales históricamente alto, un tipo de cambio flexible en donde ya los agentes no están viendo las decisiones de la autoridad con respecto a movimientos del tipo de cambio. Todos los días el tipo de cambio puede moverse al alza, a la baja, y los agentes financieros toman precauciones ante posibles movimientos a través de llevar a cabo coberturas o no endeudarse en moneda extranjera, etcétera, que es lo que vemos actualmente. Básicamente una proporción importante de agentes financieros toman crédito en moneda nacional a largo plazo. En lo que es el gobierno, básicamente la deuda pública se ha mantenido como porcentaje del PIB en un nivel constante alrededor de 21% del producto. Hemos reducido de manera importante la deuda externa, y cuando restamos de la deuda externa el monto de reservas internacionales, vemos que esta cantidad se aproxima a cero, y probablemente el año entrante será de cero, y por lo tanto no tendremos en términos netos deuda externa. Básicamente la deuda externa que tenemos está compensada con un monto de reservas internacionales, y lo que es la deuda interna básicamente se ha manejado de tal manera en la cual hemos alargado de forma importante los plazos. Por lo tanto el monto de vencimientos es bajo. Se ha colocado deuda a largo plazo y a tasas fijas, por lo tanto si las tasas suben pues no afecta de manera tan importante como hacía en el pasado el costo financiero. Tenemos un sistema financiero muy sólido con índices de capitalización que han fluctuado entre 10 y 13% para el sistema en su conjunto, cuando el mínimo regulatorio es 8%, por lo tanto la banca está muy bien capitalizada, está prestando de una manera prudente pero importante, lo cual está contribuyendo al crecimiento del país de manera importante. Y por último, las finanzas públicas han sido muy sólidas, y lo que se está haciendo en este paquete, se está proponiendo consolidar la solidez de las finanzas públicas con un superávit de 0.2% del producto. Y aquí es muy importante, yo creo, resaltar que el esfuerzo que se ha hecho en finanzas públicas se paga solo, en el sentido que el esfuerzo por reducir el déficit de más de 1% del producto al inicio de esta administración a un superávit programado o propuesto para el año entrante ha generado una reducción en el costo financiero de la deuda de casi 0.8% del producto. Esto quiere decir que en intereses nos hemos ahorrado por año aproximadamente 60,000 millones de pesos. Estos 60,000 millones de pesos se han orientado a ampliar el gasto de la manera que el doctor Hurtado lo explicó. Entonces, básicamente, el esfuerzo en finanzas públicas ha contribuido a aumentar el gasto social, y al mismo tiempo ha contribuido a disminuir el crecimiento de la deuda. Con un superávit disminuiríamos la deuda, y por lo tanto el riesgo país, las tasas de interés han caído, y los agentes financieros, el sector empresarial, el sector privado, etcétera, ha podido endeudarse a plazos largos, a tasa fija, para llevar a cabo proyectos de inversión y para llevar a cabo sus proyectos de consumo en la parte familiar, sobre todo en el rubro de vivienda, de manera muy importante. Hemos visto una expansión en lo que es la inversión en la vivienda que no se había visto en este país en los últimos 30 años. Respecto de las reformas en materia fiscal, el paquete que proponemos al Congreso es muy pequeño. En impuesto sobre la renta estamos proponiendo modificaciones buscando simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, de un estímulo que intenta atraer inversión hacia los fideicomisos para el desarrollo inmobiliario.
También estamos proponiendo, a fin de no restar competitividad a los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano, exentar del impuesto a la renta a esos intereses siempre que sean emitidos en México y pagados y que los poseedores sean residentes en el extranjero. Tenemos una medida adicional que modifica la forma en que se estima el impuesto especial de producción y servicio a la cerveza, y finalmente estamos proponiendo crear un fondo modificando la ley de impuestos sobre automóviles nuevos para resarcir a los estados con motivo de la reducción de la recaudación de este impuesto al incrementar el monto de exención de este impuesto que se hizo en el decreto publicado recientemente. En esencia son las medidas más importantes que se proponen en materia fiscal. De una vez el monto. ¿Cuánto se dejará de captar por la exención del ISEA en esos casos? El monto que estimamos son 1.200 millones y el monto del fondo que proponemos son los 1.200 millones, y con eso compensamos 100% a los estados. Porque estos recursos son también de los estados. Es un impuesto. No. José Luis. Muy buenos días, doctor Werner. Una precisión, más bien un comentario de usted. El asunto que está pasando en Estados Unidos con el asunto de las inundaciones en Nueva Orleans, en Luisiana, Mississippi y Alabama, esto de alguna manera está impactando en el crecimiento de la economía de Estados Unidos. La economía mexicana está íntimamente ligada a esta macroeconomía que es la estadounidense. De alguna manera, ¿cómo podría impactar esta desaceleración que posiblemente que ya se prevé en la economía estadounidense, que pudiera entrar incluso en un periodo de recesión? ¿Cómo podría impactar eso en la economía mexicana? Y si esta muy baja vulnerabilidad de la economía mexicana sería capaz de resistir esta desaceleración de la economía estadounidense. Okay. Yo creo, digamos, primero tomando, digamos, cómo se espera que afecte este fenómeno de la economía de Estados Unidos. Creo que es un poco prematuro aventurar una respuesta muy precisa. Lo que hemos visto que los analistas que siguen de manera continua la economía de los Estados Unidos están viendo están tratando de comparar qué ha pasado con otros fenómenos naturales similares. Y en ese caso lo que se ve es una desaceleración del crecimiento en el trimestre inmediato al fenómeno, y luego se ve una aceleración importante. ¿Por qué? Pues porque básicamente en la medida que se va restableciendo el trabajo normal en las zonas afectadas, pues no solo tenemos la recuperación normal, sino tenemos la recuperación asociada a todos los trabajos de reconstrucción que implica recuperarse de este fenómeno natural. Entonces, en este sentido, podemos ver que siguiendo el patrón, normal de comportamiento de la economía de Estados Unidos después de fenómenos naturales similares a pues básicamente lo que se vería es una desaceleración no muy importante del crecimiento en el tercer trimestre en Estados Unidos, y luego una aceleración importante en el cuarto. Este fenómeno, tiene la complejidad adicional que, al haber afectado una zona petrolera importante, está teniendo un impacto en los mercados de energéticos importantes, pues, en el gas natural y en el precio del crudo, y en ese sentido pues va a introducir elementos adicionales a los choques climatológicos tradicionales que afectan a la economía de Estados Unidos, y tenemos que seguir viendo en las próximas semanas cómo se comportan los indicadores adelantados de Estados Unidos para ver si esto va a afectar el pronóstico de crecimiento del segundo semestre, o si básicamente los factores que afectarían negativamente en el tercer trimestre pues, se van a ver más que compensados en el cuarto. Con respecto a la economía nacional, pues yo diría que sí se podría llegar a ver afectada, por este cambio de un menor crecimiento en Estados Unidos en el tercer trimestre y mayor en el cuarto. Sin embargo, también hay que considerar que en la medida que haya plantas o producción en la zona afectada que compite con producción nacional, pues básicamente también vamos a tener un efecto,
benéfico adicional, que básicamente la economía de Estados Unidos va a estar demandando algo de producción adicional del resto del mundo, y de este fenómeno se podría ver beneficiada la economía nacional. Y por otro lado tenemos el efecto adicional que al ser exportadores netos de crudo nos estamos beneficiando por estos meses, digamos, de precios todavía más elevados del petróleo asociados a este fenómeno climatológico, con ingresos adicionales que se van a reciclar hacia los estados y hacia petróleos mexicanos, en los dos casos para gasto de inversión. Entonces yo lo que diría es, básicamente, en este momento es muy temprano para hacer cualquier análisis preciso y para revisar cifras de crecimiento económico en México, ya que todavía no se han visto revisiones importantes en Estados Unidos, y tenemos que seguir analizando la información para ver cómo el equilibrio de estas diferentes fuerzas afecta el crecimiento de la economía nacional en los próximos 6 meses. Muchas gracias, buenos días. Señor subsecretario, ¿cómo va a operar el gobierno federal la negociación de este paquete económico para evitar un escenario otra vez de reasignaciones presupuestales que pudieran derivar en una confrontación, en una controversia, sobre todo cuando vemos, como usted lo explicó ahorita, un mayor gasto en el área de desarrollo social en general, en un año electoral, en áreas de mucha sensibilidad política? Entonces, ¿cuál va a ser la operación para evitar que los diputados también intenten modificar esto, que intenten ver en esto una rentabilidad del gobierno federal en un año electoral? Y por otro lado, nada más le quisiera preguntar por qué plantear un superávit cuando todavía hay, bueno, un rezago importante en obras de infraestructura, y si el gobierno federal está en su estrategia abriendo un mayor espacio a la participación de inversión privada para el desarrollo de este tipo de proyectos, y cómo se desarrolla esta estrategia. ¿Cómo no? Bueno, digamos, la estrategia que, como usted le llamó, la estrategia que se hace no será diferente a lo que se ha hecho en otras ocasiones. La verdad es de que en todos los años de esta administración, salvo el pasado, hubo pláticas y colaboración intensas, muy frecuentes, con la Comisión de Presupuesto y las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados por parte del equipo, los equipos, digamos, del gobierno federal. Yo espero que este ambiente de colaboración vuelva a reinar, ¿no? Los señores diputados pues están en su derecho y facultad exclusiva de modificar el proyecto que presenta el presidente de la República de presupuesto de egresos, y seguramente este proyecto sufrirá modificaciones, y yo en lo personal no dudo que muchas de esas modificaciones pues mejoren el proyecto, digamos, dentro de las restricciones que todo presupuesto enfrenta. Entonces habrá la colaboración, ya ha habido reuniones preparatorias para eso con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Se establece un mecanismo, digamos, en donde se empieza a revisar la letra del presupuesto, los números del presupuesto, se le asignan al gobierno federal algunas oficinas en la Cámara de Diputados para estar ahí cerca, digamos, ¿no?, para resolver los problemas y ayudar a que se haga un trabajo bueno. Esa es, digamos, la parte mecánica de la pregunta que usted hace, ¿no? Ahora bien, es cierto que tiene una clara orientación de desarrollo social, de orientación social en general, para no confundir con la parte administrativa, con la secretaría, digamos, ¿no? Sí hay prioridades en salud, digamos, dentro del gasto de educación hay también prioridades claras de tipo social y en desarrollo social. Bueno, un programa de esta administración ha sido el programa del Seguro Popular de la Secretaría de Salud. Eso es lo que representa el incremento fuerte en salud. El presidente, bueno, propone un incremento para cumplir con los tiempos, digamos, de transición hacia el sistema de Seguro Popular que la ley estableció. Digamos, es un 13% anual para la afiliación, digamos, el potencial de 100%, el que se establece, de manera que el proyecto del presidente lo que dice, bueno, pues vamos a irnos a afiliar ese número de familias. Si eso se cumple, se llegaría a 5 millones de familias afiliadas en el 2006, ¿no? Pues esto está a consideración, desde luego, de los señores diputados, y ellos
también pues harán caso a sus prioridades, ¿no? En el caso del programa Oportunidades, que es el otro grande, digamos, de desarrollo social, ahí ya no se pretende aumentar el número de familias cubiertas por el programa, sino simplemente regularizar con los servicios que ahora incluye ese programa de oportunidades al número de familias, que también es de 5 millones, por cierto, para el año del 2006, ¿no? Digamos, esos son los dos grandes rubros. Obviamente, pues, repito, sufrirá modificaciones el presupuesto, los diputados, supongo, ¿no?, que haciendo uso de su derecho, pues intentarán ver en dónde a ellos pueden atender sus prioridades políticas de mejor manera, los de todos los partidos, ¿verdad? Y habrán de consultar y de hacer trabajo con nosotros. Ese es el ambiente, repito, que hay de colaboración, para ver, pues, hasta dónde es posible modificar las cosas sin trastocar, digamos, la viabilidad del presupuesto, ¿no?, que siga siendo un presupuesto viable. Esa era una pregunta, pero las otras dos se me fueron. La del superávit. Yo le puedo dar mi interpretación, aunque es más materia aquí de Alejandro, pero yo le puedo dar mi interpretación. Yo creo que es muy importante, y lo traté de decir, que México actualmente tiene un presupuesto grande, un aumento de gasto importante, debido a que el precio del petróleo ha sido muy elevado. Digo, pues eso es obvio, ¿verdad? Y también yo creo que es obvio que eso no es una situación que vayamos a tener de por vida, ¿verdad? Entonces es importante, desde mi punto de vista, que el país, dos cosas, ¿no? Una, que dé la señal de prudencia, de austeridad en las finanzas públicas, de responsabilidad fiscal, digamos, y decir, bueno, de este crecimiento o de este aumento, de esta situación de elevados precios del petróleo, lo que se está gastando se está yendo a inversión, pero también que se promueva, digamos, un ahorro en la economía a causa de los elevados precios del petróleo que se siguen. En la medida en que el gobierno federal tenga un superávit en vez de un déficit, es lo mismo a que propicie, en lo que a él le toca, un ahorro en la economía, ¿verdad? Entonces, que vivamos una situación de elevados precios del petróleo, pues no nada más con mayor gasto, sino con algo de ahorro. Digamos, yo creo que esa es la respuesta de responsabilidad fiscal que se vive. Y la otra, pues que ya desde el principio de la administración se proponía que se acabaría la administración con un superávit fiscal. Ese es el plan, digamos, lo que venía en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, es cumplir con el plan de la administración. Gloria. Hola, buenos días. Tengo varias dudas. Por una parte, se tiene previsto este asunto de las pensiones a nivel federal para adultos mayores a partir de enero, según tengo entendido. ¿De dónde van a salir estos recursos? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Y cuántas personas estarían siendo beneficiadas en este arranque del programa? Por otra parte, me gustaría saber si es preciso concretamente el caso de la partida especial de presidencia, si ahí van a ir incluidos los recursos para el proceso de transición, para cuando haya un presidente electo, que se van a dar recursos, y de cuánto estaríamos hablando aproximadamente que sería esta cantidad después de las elecciones. Lo tercero sería, si ya se tocó fondo, ya se concluyó todo este proceso de recorte o de achicamiento de la burocracia, y si no va a haber algún tipo de señalamientos en torno a lo que es el programa de retiros voluntarios, o si se van a mantener permanentemente en lo que resta de la administración, y también del global de cuántos estaríamos hablando. Y por último, de esta partida especial de la presidencia, ¿se mantiene esta partida para los gastos concretos del presidente, para ropa concretamente? ¿Cómo se está manejando y de cuánto estaríamos hablando, por favor? A ver, déjame ir por partes porque está un poco larga la cosa, ¿no? El primero es el de las pensiones, ¿no? Para los adultos mayores. Bueno, ahí se dispone, en el proyecto del presidente hay una previsión de 3,000 millones de pesos para iniciar este programa. Yo lo que sé, ¿no? Digamos en este momento, es que todavía los detalles de cómo va a operar este programa, principalmente en la mezcla de lo que será pensión y el impulso al plan de ahorro, está todavía dándose los últimos toques, ¿no? Digamos, esto operará pues en la medida en que
ya esté definido todo, pero la previsión es de ese tamaño. Esa es una, ¿no? Luego, creo que la segunda era respecto a la previsión de gastos para la transición. Sí, en efecto, en el ramo, hay un ramo general que maneja la Secretaría de Hacienda, que es el ramo 23, en donde se ha incluido explícitamente una previsión para hacer frente a todos los gastos de transición, que son muy altos, porque pues en México el periodo donde hay presidente electo y luego donde ya toma posesión es particularmente largo, ¿no? Pero sí está previsto para que no suceda lo que sucedió en el pasado, en donde estos gastos pues no estaban previstos y por lo tanto hay interpretaciones de que fueron irregulares. Yo no estoy tan seguro, pero digamos está por ahí, ha habido esa discusión. Esa ya no la tendremos para el año que viene. Respecto a la partida de gastos, 100 millones de pesos. En cuanto a la partida ¿cuál es la 30 y pico? ¿No? Tú te la has de saber, ¿no? 37, no sé qué, ¿no? La de gastos inherentes a la investidura presidencial, ¿no? Esa era la partida. Mire, esta partida todavía no está definida, y ahí les digo por qué no está definida. Nosotros, como parte del proceso de simplificación que se ha llevado a cabo en materia presupuestaria, el presupuesto de egresos que se propone a la Cámara de Diputados está a nivel de conceptos, ¿no? Entonces, y a nivel de capítulos de gasto, ¿no? Que es el capítulo 3000, servicios generales, ¿no? Una vez que se aprueba, es responsabilidad de las dependencias asignarle dentro de ese capítulo ya a las diferentes partidas lo que le toca. Así se comunica el presupuesto, digamos, no solo autorizado, pero ya cargado a la Cámara de Diputados, y así se le da seguimiento, ¿no? a lo que tiene. Entonces todavía no existe esa partida. A mí ya se me olvidaron las cifras, pero digamos, se ha reducido tremendamente esta partida y este año no se ha ejercido prácticamente nada por una decisión de aquí de la presidencia. Yo creo que no se ha ejercido nada, ¿no? O cualquier cosa, digo, ya se me olvidó el tema cuando aquí Rubén me lo estuvo preguntando hace unas semanas, pero digamos, nada, ¿no? Y es una partida ya francamente muy menor, digamos, de lo que hay ahorita, ¿no? Eso es muy bueno. Bueno, mire, en los últimos años ha habido una gran reducción en el gasto operativo de las diferentes secretarías de Estado, principalmente, ¿no? Parte de nuestra queja de nuestros problemas con el presupuesto aprobado para el 2005 es que en secretarías en donde había habido una importantísima reducción de gasto operativo, ¿no? En algunas secretarías como son Hacienda, por ejemplo, Relaciones Exteriores, Gobernación, todavía en el presupuesto que aprobó la Cámara se le imponía una reducción mayor. Ha habido un ahorro muy importante, estoy hablando de cifras de 30 a 40% en algunas de estas secretarías, pero en general en el gobierno federal ha sido muy importante. El programa de separación voluntaria que ha venido implementándose en la administración pública con cada vez menor participación, ¿verdad? Ya este año no tengo la cifra en la cabeza, se les puede proporcionar, pero ya son realmente pocos los servidores públicos que se han acogido a este programa, y esto es un reflejo pues de lo mismo, ¿no? De que el gasto operativo, el gasto en servicios personales pues se ha reducido mucho. Digamos, hay cambios tecnológicos que permiten reducir gasto en personal, ¿no? Que permiten prescindir de mayor personal, pero todo eso tiene un límite, ¿no? Entonces, digamos que yo diría que estamos llegando ya en los números agregados, ¿no? Al máximo que se puede reducir la burocracia. Ojo, a lo mejor hay oportunidades para cambiar recursos humanos de un lugar a otro, y a lo mejor hay necesidad de hacerlo, y eso tiene sus problemas, digamos, con los contratos colectivos, etcétera, ¿no? Pero digamos, ya el número de burócratas como que se ha reducido bastante. Eso nos ha permitido dos cosas, ¿no? Que más o menos con la misma nómina, como lo señalaba yo en la presentación para la Administración Central, puedan aumentar sustancialmente
los salarios del personal de base, que es el que ha aumentado, sin que la nómina aumente significativamente. El autobús va a salir, podemos todavía usar 15 minutos, 15 minutos para el primer evento del presidente que va a ser en Xochimilco, pero tenemos 15 minutos, tengo 4 preguntas y todo. Sí, por favor. Entendemos en el régimen fiscal de Pemex, gracias, que hay, la inquietud del gobierno es que hay mucho para el estatal y muy poco diente para el desarrollo social. Es decir, lo que aprobó el Congreso es demasiado para Pemex y dejó muy poco margen al gobierno para el desarrollo social, según lo que veíamos en una explicación de presidencia. ¿Qué es lo que haría el gobierno entonces si el Congreso mantiene su decisión de no atender las observaciones que ha hecho el señor presidente en términos del presupuesto? Bueno, mire, el presupuesto, digamos, la ley de ingresos, como está estas observaciones y hay esta polémica en torno al régimen fiscal de Pemex, la decisión fue que el paquete económico, el presupuesto de ley de ingresos, se basaría en el régimen vigente fiscal de Pemex. Entonces, de manera que la proyección pues no incluye un cambio. Ahora usted pregunta, ¿qué pasa si el Congreso no hace caso, digamos, o supera las observaciones que el presidente presentó, en cuanto al régimen fiscal de Pemex? Bueno, pues tendremos que adecuar todo para hacer el presupuesto y la ley de ingresos congruentes con lo que finalmente se legisle. Si finalmente se superan las observaciones del presidente, pues lo que prevalecerá es el régimen como se aprobó, ¿verdad? Entonces habría que hacer los cambios correspondientes, tanto en ley de ingresos como en presupuesto de egresos, para tomarlo en cuenta. Adriana de Bloomberg. 2 preguntas. Primero, quisiera saber, en este paquete, ¿cuál es la propuesta para el uso de los excedentes petroleros? Yo tengo entendido que este año, entre 23 y 27, van para Hacienda, y después lo que excede a 27 por barril, mitad para Pemex y mitad para los estados. Entonces, en esta propuesta, ¿cuál es... ¿Cómo se usarían los excedentes? Y la otra pregunta sería, ¿por qué ustedes esperan una tasa de interés real más alta que en este año? Porque si la inflación está bajando, si las tasas de interés están bajando, quisiera saber cuál es la explicación. Gracias. No, la primera, con respecto al petróleo, el régimen de excedentes que se está proponiendo en el presupuesto de egresos de la Federación es exactamente el mismo que está aplicándose este año, nada más que este año, el 2005, se aplica obviamente por encima de los $27, porque los ingresos petroleros en ley de ingresos están estimados en $27, entonces por cada dólar encima de 27 aplican estas reglas de excedentes. En la propuesta que nosotros estamos haciendo para el 2006, básicamente las mismas reglas aplicarían a partir de 31.50. Ahora, ¿cuáles son estas reglas? Los ingresos petroleros excedentes provienen de 2 vías. Digamos, de los derechos tradicionales que se le cobra a Petróleos Mexicanos, que en la actualidad es 60.8% de los ingresos brutos de la paraestatal, llamémosle esto los derechos, y luego cuando el precio está por encima del presupuestado, se le cobra a Pemex en el régimen actual un aprovechamiento de rendimientos excedentes, que es el 39.2% de los ingresos excedentes por exportaciones, no por ventas internas, por exportaciones. La regla de excedentes actual lo que nos dice es, este aprovechamiento de rendimientos excedentes se reparte 50% inversión en estados, 50% a inversión en Pemex, sin descuentos, sin ninguna deducción. O sea, por cada barril de petróleo que exportamos, si el precio es $35, es 35 menos 27 por los barriles, por la tasa del impuesto 39.2,
por 0.5 a Pemex, por 0.5 a los estados. Y lo único que hay es, en el presupuesto de egresos hay un calendario de cómo se tienen que ir haciendo pagos provisionales, y se ha venido respetando al pie de la letra esta regla. Lo que son los derechos adicionales que cobraríamos, que es el 68 de los ingresos brutos, entran a un renglón del artículo 21 del presupuesto, que se llama el inciso J de este artículo 21, donde se acumulan todos los excedentes petroleros y no petroleros, excedentes de IVA, de ISR, excedentes o faltantes. Se suma todo eso, y una vez que haya en este inciso J excedentes globales, estos excedentes se usarían primero para cubrir el incremento en el gasto no programable de haberlo, y después se reparten 50% inversión en Pemex, 25% para el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y 25% para mejorar el balance público. Esa es la regla del 2005 y esa será la regla en propuesta para 2006. Con respecto a las tasas de interés, es muy sencillo. Estamos estimando un descenso de la tasa de interés nominal para 2006. La tasa de interés promedio en 2005 será de aproximadamente 9,4%. En 2006 estamos pensando que esta tasa será 8,9%. Sin embargo, la inflación estimada para 2005 es de 3,7% y la inflación estimada para 2006 es de 3%. Entonces, el descenso de la tasa nominal de interés del 7 a 28 días no alcanza a compensar el descenso de la inflación, y por eso la tasa de interés real aumenta. En caso que la caída en las tasas de interés nominales sea más rápida, veremos un descenso en la tasa de interés real. Sin embargo, básicamente los supuestos que estamos haciendo con respecto a las tasas de interés para el año entrante son consistentes con lo que se ve en los futuros de tasa de interés en los mercados, tomando en cuenta la acción del Banco de México de hace 10 días, en la cual mandaron una señal de que estarían dispuestos a permitir que la tasa de interés baje 25 puntos base. Entonces, las condiciones actuales del mercado nos están señalando, en caso que se cumpla la meta de inflación de 3%, que es lo que estamos suponiendo, que la tasa de interés real aumentaría ligeramente. Gracias. Vivian. Y Héctor y Toño. Y acabamos, si quieren, con eso. Y Rosaura. Buenos días. Bueno, a mí me gustaría saber, tomando en cuenta que viene un año electoral, ¿qué otros gastos diferenciales habrá con respecto a este año? Esa sería por una. Y por otro lado, habla del gasto social. A mí me gustaría que precisara un poco más cuánto va a ser el incremento para superación a la pobreza. La principal, déjenme, estoy buscando aquí las cifras que está preguntándose puntualmente, pero la principal, digamos, gasto asociado a las elecciones es el gasto del IFE. El gasto del IFE prácticamente se duplica para el año 2006 respecto al año 2005. Nuevamente, déjenme que lo encuentre aquí, entre tanta... ya lo encontré para que lo vea. Prácticamente el IFE, mire, el IFE va a gastar este año 6.150 millones de pesos, y el año que entra el proyecto que mandó es de 12.920. Todo esto es en términos de precios del año 2006. Entonces, en cuanto a la pregunta, lo que es particularmente para elecciones es esto, digamos, ¿no? Lo del IFE. Y como lo han explicado ellos, porque yo lo he escuchado en los medios, pues estos gastos son lo que ellos dicen es necesarios porque la ley les indica que tienen que hacer estos gastos, ¿no? Entonces ese es es un incremento muy importante, es como digo, casi prácticamente el doble, ¿no? Es la primera, había una de superación de la pobreza, ¿no? De superación de la pobreza, lo dije, pero digo, no, dije también muchas cosas, entonces... El presupuesto destinado a los programas de superación de la pobreza asciende a 131.5 miles de millones de pesos. Esto sería 7.2% mayor al cierre estimado para el 2005 y sería 53% mayor al año 2000. Es decir, sí se incrementa el gasto de superación de la pobreza, pero se incrementa, digamos, siguiendo con la tendencia de toda la administración, no hay un aumento particularmente elevado para el año que viene. Rosaura. Dos cosas. Me gustaría que
me dijera cómo califica usted este presupuesto en general de manera política y la pirámide de la clásica injusticia del pago de impuestos que se quejan millones de mexicanos, porque siempre son los mismos los que pagamos los impuestos y porque no se ha ampliado esa gran base de la pirámide. Son las dos cosas. ¿Qué se le puede decir a los mexicanos? ¿El sexenio foxista terminará así como empezó en este rubro? La pregunta se refiere al presupuesto de ingresos, o sea, los impuestos. ¿Por qué no haces un comentario, por favor? Bueno, en el pago de impuestos, en este año de 2006, entran en vigor reformas que se hicieron a la ley del impuesto sobre la renta para las personas físicas. Esta simplificación representa una pérdida de recaudación de 28,000 millones de pesos y adicionalmente se ha intentado disminuir la tasa de impuesto y paulatinamente, de tal forma que lleguemos a 28% y el próximo año hay una reducción de la tasa de 30 a 29%. Entonces sí hemos avanzado en la forma en que el gobierno mexicano piensa que la sociedad debe pagar impuestos. De los que más pagan impuestos, de los que siempre pagan impuestos en México. Sí, en eso hemos estado trabajando intensamente todo este tiempo y pensamos que con los nuevos sistemas que estamos implementando en el SAT, pronto veremos resultados. Hay un programa permanente para incorporar mayores contribuyentes al registro federal de contribuyentes también. Víctor, ¿cómo calificas el presupuesto? Al presupuesto, mira, el presupuesto en general para el año 2006 es un presupuesto, digamos que, como traté yo de explicar, privilegia el gasto en desarrollo social, en superación de la pobreza, salud, seguridad pública principalmente. Es un presupuesto que, digamos, si uno lo compara con lo que se aprobó para este año, pues será menor, y en ese sentido, pues no todo puede crecer, ¿verdad? Si crecen algunas de las prioridades que el presidente propone, como son estas que acabo de señalar, pues hay otra serie de rubros que tendrían que disminuirse. Pero finalmente, digamos, yo creo que como todo presupuesto, pues tiene carencias, ¿no? O tiene, digamos, restricciones que lo hacen parecer insuficiente si se ve desde cierto punto de vista, y tiene otras prioridades, ¿no? Yo creo que es un presupuesto viable. En lo personal yo espero que sí se apruebe, pero sé que no, digo yo, me gustaría más bien que se apruebe, pero yo sé que eso no va a pasar. Bueno, pues ahora vendrá la Cámara de Diputados a señalar pues cuáles son sus prioridades, en donde coinciden con las que el Ejecutivo